ese paciente ya no va a responder a los inmunomoduladores. Es decir, es un factor esencial para la actividad de los inmunomoduladores. Y entonces, obviamente, ya se está estudiando también como un factor de resistencia para la enfermedad. Ahora, también usando el cereblón, y esto es parte de lo que les quería compartir que hemos hecho en el laboratorio, hemos hecho una serie de observaciones acerca del manejo químico de estas proteínas. Y llevo un minuto de explicarlo nada más. Es obviamente una estructura cristalográfica de una molécula de una inmunoglobulina. Cuando las inmunoglobulinas se doblan, forman estos puentes disulfuro, y cada vez que se forma un puente disulfuro se libera una molécula de peróxido de hidrógeno. Ahora, estas moléculas se generan en tal cantidad, una cantidad muy muy elevada porque se hacen muchas inmunoglobulinas. Cada segundo, una célula plasmática genera entre 100.000 y 1.000.000 de moléculas de peróxido de hidrógeno. Entonces la célula obviamente tiene que tener un sistema muy muy bueno para disponer de esto, que si no de otra forma sería un veneno celular. Y el mecanismo que se usa es esta que se llama la tiorredoxina. La tiorredoxina rápidamente convierte al peróxido en agua y oxígeno. Entonces los dos son obviamente sin consecuencia para la célula, pero para mantenerse activa la tiorredoxina tiene que manejarse la tiorredoxina reductasa, que reduce la tiorredoxina. Ahora aquí hay un punto bien interesante. La tiorredoxina es una de las dianas de los corticosteroides. Si un paciente de ustedes con mieloma múltiple le dan dexametasona, uno de los efectos más importantes es que inhibe la tiorredoxina. Induce otra proteína que se llama la TXNIP, que es un inhibidor directo de la tiorredoxina. Y entonces empezamos a entender que hay como que un tronco común de cómo uno puede pensar en abordar en forma incluso añadida al mieloma múltiple. Ahora, lo que se describió en el laboratorio es que esta reductasa de la tiorredoxina es inhibida por este fármaco de tipo de los inmunomoduladores, que lo mostramos aquí. La actividad disminuye de una forma muy importante. Entonces lo que hacen, le dan el fármaco inmunomodulador, después de unirse al cereblón, inhibe la tiorredoxina, las células retienen mucho peróxido y obviamente se mueren y pasan por apoptosis, ¿no? Ahora hay otra observación que es bien interesante. Hay otra serie de fármacos que también hacen lo mismo. Uno de ellos es estos que se llama el laurotiomalato, que son las sales de oro que usan los reumatólogos. Yo hace como 3 años incluso lo ponía como chiste, ¿no? Estos reumatólogos usan oro como si fueran casi medievales, ¿no? Para tratar las enfermedades inflamatorias. Pues resulta que a lo mejor sabían algo que nosotros no conocíamos, que era que estaban causando el mismo efecto sobre la reductasa de tiorredoxina y por eso disminuían la inflamación, que es lo mismo que hacen los esteroides, simplemente en distinta forma. Hay otras moléculas que están en desarrollo, están en investigación, por ejemplo, como la PX12, que directamente inhiben la tiorredoxina. Entonces se está buscando toda esta línea de trabajo, pero es bonito también porque entendemos cómo funcionan los inmunomoduladores, entendemos que esto es parte un poquito del proceso que lleva de tiempo para que funcione. No son medicamentos que a veces uno los da y ve la respuesta al día siguiente, sino hay que darle un poco de tiempo al paciente, y también explica eso un poquito el beneficio de la longevidad del tratamiento de estos fármacos. Eso es punto número 1, ¿no? Ahora, el muchacho que trabajaba conmigo, el fellow de su especialización ahí en el laboratorio, hizo la siguiente pregunta. Si esto es importante, entonces a lo mejor podemos medir la capacidad de células de mieloma de procesar este peróxido, y las que las procesen más rápido, pues obviamente van a estar protegidas, tienen como un antídoto, ¿no? Las que sean más lentas se van a estresar y van a morir. Entonces tomamos 4 líneas celulares. Aquí hay 2 que son resistentes, las 2 de la izquierda, el 8226 y el N3, aquí el JJN3. Todas estas líneas celulares expresan la proteína del cereblón, y estas 2 de aquí a la derecha son sensibles, ¿no? Y si las ponemos en cultivo, por ejemplo, aquí son concentraciones que van aumentando de lenalidomida. Las que son sensibles rápidamente mueren, las que son resistentes, incluso a concentraciones muy altas, resisten el efecto de los inmunomoduladores. Y entonces decíamos, las 2 producen cereblón, no tienen mutaciones, ¿cuál es la diferencia? Entonces lo que dijo este muchacho, dijo, vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a añadir un poquito de peróxido de hidrógeno en estas líneas en suspensión y vamos a ver cómo responden, ¿no? Y esto es como se ve en el laboratorio. En el lado izquierdo son las líneas sensibles, entonces se agrega un poquito del peróxido y quizás llegan a ver incluso hasta atrás que hay algunas burbujitas, que es el oxígeno que se procesa, pero no es mucho lo que se ve, ¿no?
En cambio, las que son resistentes, vean lo que pasa. De forma muy pronunciada se procesa muy rápido este peróxido de hidrógeno, porque tiene una capacidad antioxidante muy elevada. Y entonces nosotros creemos que esto es uno de los factores que dictamina por qué pacientes pueden ser sensibles o no. Esto tiene toda una serie de conexiones que estamos investigando ahorita que son también de interés. Por ejemplo, si tienen un metabolismo de tipo Krebs o no, si están procesando glutamina o no. Es decir, hay toda una línea de trabajo que estamos siguiendo y lo que estamos tratando es de convertir esto en ensayos. Ya tenemos ensayos de tipo de citometría de flujo que a lo mejor nos permitan en un futuro predecir si un paciente va a responder o no a uno de estos fármacos, ¿no? Entonces, para compartir un poquito de biología antes de entrar a los ensayos clínicos. Bueno, entonces, cualquiera de ustedes debe estar pensando, bueno, el cereblón es importante, me dicen que es un requisito esencial. ¿Qué tal mutaciones del cereblón? Bueno, hemos descubierto que las mutaciones del cereblón, y eso es también trabajo del doctor Stewart, son raras, lo cual es raro, ¿no? Nosotros esperaríamos que entre más se traten pacientes, pues más mutaciones se van a ver. Incluso en pacientes con exposición previa a los IMiDs, muchos de ellos no tienen mutaciones, y lo que hemos encontrado también es que estas mutaciones pueden ser subclonales, lo cual todavía permanece como un misterio, ¿no? A lo mejor hay algunas células ahí que sí responden, otras no. Incluso en algunos de los experimentos hemos visto que vemos dos trazados en la citometría de flujo, uno de células que responden y otras que no, pero eso es algo que obviamente se va a seguir investigando, ¿no? Pero no hay una pregunta muy clara, por ejemplo, como en las mutaciones de resistencia en el caso del imatinib también. Pasemos un poco a la parte clínica, entonces, para darle el enfoque del uso más prolongado de los niveles de inmunomoduladores, ¿no? Como trasfondo voy a mostrar primero el ensayo que se publicó en el 2011 de Joaquín Martínez, del grupo español, con respecto al seguimiento a muy largo plazo del trasplante. Y esto es un estudio bien importante porque la fuerza de este estudio es el seguimiento a muy largo plazo. Son pacientes que se les dio un trasplante autólogo único y pacientes que estaban inducidos con esquemas pues como los usaban hace 20 años, ¿no? Y lo que ellos encontraron es que los pacientes podían dividirlos de acuerdo al tipo de respuesta que tenían y con eso predecir obviamente su sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Ahora, los separaban aquí. En la curva azul son aquellos que llegaban a respuesta completa, medida como se medía en aquel entonces, que obviamente pues la podemos medir mejor nosotros. Pacientes que tenían respuesta, pero no era respuesta completa, en color rojo, y los demás pues estaban en color ocre, ¿no? Ahora, los pacientes que tenían respuesta completa en azul, que era el 30% de ellos, aproximadamente el 30% de ellos permanecían sin progresión a 20 años. Es decir, un 9% de los pacientes de mieloma múltiple, como quiera que los llamemos, se curan. Y esto es algo que vemos en la clínica. Yo tengo pacientes que vemos y que regresan y que llevan muchos años y incluso un trasplante, algunos de ellos con tratamientos incluso sin trasplante, pero que se mantienen muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿podemos llevar a un número más grande de pacientes a que estén en esta curva azul? Y si la aritmética se mantiene y el 30% de ellos se mantienen, pues quizás podemos empezar a ver una fracción de pacientes que se pueden curar de su enfermedad, ¿no? Entonces, la primera observación es que las respuestas son importantes. La segunda y más reciente es que ellos usaron ahora estos niveles de respuesta nuevos que se usan para medir de enfermedad mínima residual. Usando estas técnicas de enfermedad mínima residual, trataban de categorizar los niveles de respuesta y se hicieron la siguiente pregunta. Si un paciente tiene una remisión completa, tal y como la medimos hoy en día, y luego los tratamos de dividir en los que tienen enfermedad mínima residual positiva y negativa, ¿cómo son sus resultados? Y lo que ellos demuestran aquí, que los que tienen remisión completa con enfermedad mínima residual negativa, pues son a los que les va mejor. Otra vez la curva en color azul. Los que tienen completa con enfermedad mínima residual positiva, es casi lo mismo que si tuvieran una respuesta parcial. Es decir, es un poquito un ejercicio académico en cómo hacemos la división y catalogamos las respuestas de los pacientes. Lo que importa realmente es llevarlos a una remisión muy buena y muy profunda, que es lo que este estudio sugiere, ¿no? Entonces, no se sabe bien cómo se va a incorporar todo esto en la clínica, pero otra vez para los residentes, esto es de vanguardia y en 10, 15 años esto va a ser de rutina, que para los pacientes de mieloma múltiple se va a estar midiendo en forma de citometría de flujo, en forma genética, más esto de enfermedad mínima residual. Ahora, ¿cuáles son algunos de los estudios que están viendo combinaciones modernas? Me limito sobre todo de ensayos de fase 3, porque hay una serie muy grande de ensayos más pequeñitos y les voy a mostrar un par de ellos, pero ensayos de fase 3, por ejemplo, hay este estudio
de pacientes que se trataban en los Estados Unidos con el BRD contra el RD como primera instancia, seguidos con mantenimiento con lena y dexametasona. Ahora, este estudio era importante porque se podían incluir pacientes que iban al trasplante y pacientes que no van al trasplante. Vamos a hablar más de esto, pero demostraba que el triplete era mejor, ¿no? Y con las tasas de respuesta que se reportan aquí con respecto al BRD, que es el lado izquierdo, creo que, no sé si lo ponemos en el cañón todavía un poquito más pequeñito, sí. Si se ve allá abajo está el BRD y en el lado derecho está el RD, y vemos que las respuestas pues sí son mejores para el triplete en este esquema, ¿no? Y también las tasas de respuesta completa son mejores. Entonces esto diría que hay un porcentaje más grande de pacientes que obviamente se mantienen en la curva azul del grupo español. En cuanto a las variables dependientes de tiempo, como la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, tenemos algunos de los marcadores iniciales, obviamente, y estos son favorables para la combinación con los 3 medicamentos. En este caso es obviamente el BRD contra el RD, pero lo que van a ver con casi todos los estudios que presento es que se hace un tratamiento de abordaje inicial un poco más intenso, sea con trasplante o sin trasplante, para pacientes elegibles o no, generalmente con un triplete o un trasplante, y después se sigue esto más con el mantenimiento. Les diría que es la línea de trabajo más consistente que se está viendo en los ensayos clínicos a nivel internacional. Ahora hay otro ensayo también importante que se llama el estudio Determination, que es un estudio que se hizo en conjunto entre el grupo francés del IFM y el grupo de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, en los que se comparaba el uso exclusivo de un triplete contra el BRD por 3 ciclos seguidos por un trasplante, 2 ciclos, y como les comentaba previamente, seguido esto por mantenimiento. Ahora, los